hemos comenzado a ver el cuello. Y algo que quiero... Me escuchan bien todos, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Sí, doctor. Algo que quiero que tomen en cuenta. Y hemos avanzado la columna vertebral. Y les he hablado del hueso hioides ayer y la importancia el papel que tiene el hueso hioides en el cuello. Y este hioides es muy importante porque forma o a partir de él están los huesos supraioideos e infraioideos, ¿sí? Entonces, Recording la in importancia que progress. tiene el hueso hioides en el cuello es es grande. ¿Por qué? Porque los músculos supraioideos, que están en función del hioides, eh, tienen la función de actuar en la deglución. Y los infraioideos también. O sea, los supraioideos elevan el hioides y la laringe y lo llevan hacia adelante. Y tienen una participación muy importante en el primer acto de la deglución, en la deglución consciente, así se la llama. Y los infraioideos participan en el segundo acto de la deglución, en la deglución inconsciente, cuando ya el bobo alimenticio está en la parte más posterior y bueno, ya tiene que irse nomás al esófago, ¿no? No hay otra, no podemos hacer nada. No regurgitamos el alimento, ¿no es cierto? Como las vacas, por ejemplo. Entonces, supraioideos, infraioideos tienen esa importancia, ¿no? Y después de ello les he hablado de los músculos prevertebrales y laterales. Y cuando les he hablado de los prevertebrales y laterales, les he hablado de músculos que están delante de la columna vertebral, los prevertebrales. Y les he dicho que los prevertebrales son 4, el largo de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior y el recto lateral de la cabeza. Ahí ustedes tienen, en el Prometheus tienen un esquema muy sencillo para estudiar estos, ¿no? Estos músculos prevertebrales, miren, flexionan el cuello hacia adelante, lateralizan, pero además ayudan a soportar la columna cervical hacia la cabeza, ¿no? En parte. Ustedes vean la masa muscular de los prevertebrales. Miren el largo de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior y el recto lateral. Esos son músculos muy importantes. Y después les he hablado de los hermanitos, ¿no? De los escalenos. Estos son muy importantes porque los escalenos son músculos laterales del cuello que se originan en las apófisis transversas de las 3, 4, 5, 6 y 7 vértebras cervicales y de ahí van a la primera vértebra cervical y a la primera costilla y a la segunda costilla. Entonces yo les decía la importancia que tienen con la vena subclavia y la arteria subclavia. Alguien ayer me preguntó, y doctor, ¿y también tiene relación con el plexo braquial? Por supuesto, tiene una relación muy importante con el plexo braquial. El plexo braquial pasa por en medio de estos. Es más, cuando nosotros estamos muy estresados, les cuento, estos músculos se contracturan. Ustedes cuando sean médicos, van a ver a muchas personas que tienen adormecimientos en el miembro superior y tienen un poco de dolor en el miembro superior. ¿Por qué? Porque se contracturan los músculos laterales, estos escalenos. Cuando se contracturan, comprimen el plexo braquial, que es un conjunto de nervios que está yendo a inervar el miembro superior. Y esa contracturación de los escalenos que comprimen el plexo braquial producen síntomas en muchos pacientes, ¿no? Entonces vienen los pacientes y se quejan de adormecimientos del miembro,
de dolor, etcétera, ¿no? De frialdad. Y cuando tú haces la historia clínica de ese paciente, te vas a enterar de que es un paciente que tiene mucho estrés. Estrés, ¿quién no vive con estrés ahora, no? Ustedes mismos están estresados por el estudio, estrés laboral, estrés conyugal, estrés económico, estrés de todos los días, ¿no? Entonces, estos músculos con mucha frecuencia se contracturan. Este músculo y el esternocleidomastoideo son músculos accesorios de la respiración, además. Cuando ustedes vean una crisis asmática, por ejemplo, van a ver cómo los niños con crisis asmática hacen esto. Es decir, utilizan sus escalenos y su esternocleidomastoideo para meter aire, porque sus bronquios están obstruidos. Entonces, les falta aire, tienen hambre de aire, y estos pacientes utilizan sus músculos accesorios de la respiración. ¿Ok? Ustedes saben que los principales músculos de la inspiración son el diafragma y los intercostales externos. Pero cuando cuando estamos con alguna enfermedad y necesitamos más aire, utilizamos esto. Los pacientes que están con neumonía, bronconeumonía, asma, COVID-19, etcétera, pues pueden utilizar sus músculos respiratorios accesorios, ¿ya? Entonces, estos escalenos son muy importantes, están en la parte lateral, ¿ok? Y ahí están, ustedes pueden ver que son músculos bastante importantes que se encuentran en la parte anterior, los prevertebrales, y en la parte lateral, los escalenos. ¿Ok? Bien, en el cuello también vamos a encontrar el arco, el callado de la aorta, ¿no es cierto? El callado de la aorta. Les hago recuerdo un poquito cómo se divide el callado de la aorta. Miren, ustedes ven aquí el callado, ¿no? Arco de la aorta también se llama. ¿Por qué se llama callado? ¿Por qué se llama callado? Porque tiene la forma de un bastón, ¿no es cierto? Un bastón es más o menos así. Acuérdense del bastón de Moisés. Cuando Moisés lo amenazaba al emperador egipcio, ¿no? Moisés andaba con su bastón y el callado de su bastón. Entonces, por eso le han dicho callado, arco de la aorta también se llama, ¿ya? Cuando la aorta sale del corazón, imagínense, la aorta sale del ventrículo izquierdo, no se van a olvidar. Imagínense que este es el ventrículo izquierdo, ¿ok? Que es una parte del corazón, ¿no es cierto? Ustedes saben que el corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos. La aorta sale del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las primeras ramas que da la aorta cuando recién nace? Las primeras ramas que da la aorta son unas ramas que van a irrigar el propio corazón, ¿ok? No se van a olvidar nunca. Son unas ramas que van a irrigar el propio corazón y que se llaman arterias coronarias, ¿ok? Coronan el corazón. Las arterias coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Imagínense ustedes que el corazón, imagínense el corazón así. Imagínense una cavidad que tiene un órgano que tiene 4 cavidades, ¿no es cierto? Ya saben que tiene 2 aurículas y 2 ventrículos, la aurícula derecha o atrio derecho, el atrio izquierdo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué arterias irrigan este órgano? Las arterias coronarias. La coronaria derecha y la coronaria izquierda. El corazón se divide en 2 partes, un corazón derecho, un corazón izquierdo. El corazón derecho es el corazón venoso. Ya les voy a explicar por qué. El corazón izquierdo es el corazón arterial. ¿Ok? Entonces, estas arterias, las coronarias, irrigan el corazón derecho, la coronaria derecha, el corazón izquierdo, la coronaria izquierda, ¿ok? Cuando se obstruyen estas arterias coronarias, se produce una enfermedad muy frecuente en el mundo
Y muy importante, ¿cómo se llama la obstrucción de las arterias coronarias? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Que van a escuchar mucho y van a ver mucho además durante su práctica profesional. La obstrucción de las arterias coronarias se denomina infarto del corazón. Cuando las arterias coronarias se obstruyen por un coágulo, por un ateroma, etcétera, por una placa de grasa, entonces a eso se llama infarto del corazón. ¿Ya? Bueno, me salí del tema. ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta? Son las coronarias. ¿Ok? Después la aorta hace esto, miren, un callado, es decir, el callado de la aorta. El arco de la aorta también se llama, y después se continúa como aorta descendente. ¿Ok? El callado de la aorta da tres ramas. Da tres ramas. La primera rama se llama el tronco arterial brachiocefálico derecho. Este se llama así, tronco arterial, brachiocefálico del lado derecho, ¿ok? O sea, nombres y apellidos, porque también hay un tronco venoso. Tronco arterial brachiocefálico derecho. Este tronco arterial brachiocefálico derecho se divide en dos ramas. Una rama que se llama la carótida primitiva del lado derecho y otra rama que se llama la arteria subclavia del lado derecho. ¿Ok? Esta que se llama, les he dicho, esta se llama arteria carótida primitiva derecha. Ya ahí la están viendo en el dibujo. La arteria carótida primitiva derecha. Y la otra rama del tronco arterial brachiocefálico derecho es la subclavia derecha. ¿Ok? Esa es la primera rama del callado de la aorta. ¿Entienden hasta ahí, no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta? La segunda rama del callado de la aorta es la arteria carótida común izquierda. La arteria carótida común izquierda. ¿Ok? Y la tercera rama del callado de la aorta es la arteria subclavia izquierda. Ahí está la arteria subclavia izquierda. ¿Ya? Un poco más arriba, la arteria carótida común, la arteria común se va a dividir en dos ramas, una rama interna y una rama externa, es decir, la carótida interna y la carótida externa, ¿ok? ¿Qué elementos va a irrigar la carótida externa? La carótida externa va a irrigar la parte externa de la cabeza. ¿Y qué elementos va a irrigar la carótida interna? La carótida interna se entra hacia adentro, hacia el cerebro, e irriga parte del encéfalo. ¿Ok? O sea, es muy claro. La carótida común se divide en carótida interna y carótida externa. Ahora bien, les muestro, miren, esta es la carótida común del lado derecho. ¿Ok? Porque la del lado izquierdo está allá. En el lado izquierdo no se olviden cómo es la división, perdón, en el lado derecho no se olviden cómo es la división. Tronco, la primera rama del callado es tronco arterial brachiocefálico derecho. Y este tronco arterial brachiocefálico derecho da dos ramas, carótida común derecha y subclavia derecha. ¿Ok? ¿Por qué se llama brachiocefálico? Braquio porque la subclavia después se va a convertir, miren, la subclavia después se va a convertir cuando llega a la axila en axilar, ¿ok? Se va a llamar arteria axilar y cuando llegue al brazo se va a convertir en arteria braquial. Por eso se llama braquio. Cefálico porque la arteria carótida va a ir a irrigar la cabeza a través de sus dos ramas. ¿Cuáles son las ramas de la carótida común? La carótida externa y la carótida interna. ¿Ok?
¿Qué les he dicho que irriga la carótida externa? La carótida externa irriga la parte externa de la cabeza. ¿Y qué irriga la carótida interna? La parte interna de la cabeza. ¿Me entienden? Entonces, es así como se produce este callado de la aorta y estas son las tres ramas que tiene el callado de la aorta. No se van a olvidar nunca. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro entonces? Muy bien. Entonces, continúo. Miren, en el lado derecho, les decía, en el lado derecho, la carótida común. La carótida común es solita, ¿no? Ahí está, miren, la carótida común. La carótida común, más o menos a la altura de la arteria cervical 4, más o menos a esa altura, se divide en dos ramas, en una carótida externa y en una carótida interna. Y la carótida externa, como ustedes ven en la figura que está al lado, va a dar estas ramas, ¿ok? Ahí ustedes tienen un cuadro donde les estoy mostrando las ramas de la carótida externa. ¿Cuáles son las ramas de la carótida externa? La primera rama es la tiroidea superior. Miren, esta es la tiroidea superior, ¿ok? Esa es la primera rama, ¿ok? La primera rama entonces de la carótida externa es la arteria tiroidea superior. La segunda rama es la arteria lingual. ¿Dónde va a ir la arteria lingual? A la lengua, ¿no es cierto? Ya hemos visto cuando veíamos lengua. La tercera rama es la arteria facial. ¿Dónde va a ir la arteria facial? A la cara, ¿sí? Miren ustedes, más abajo les voy a mostrar. Aquí está la arteria facial. Miren ustedes, esta es la arteria facial. Esta es la arteria facial. Como corre por todo la línea diagonal de la cara. Es una arteria muy importante en su trayecto de las ramas a toda la cara. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cuál era la primera rama? La primera rama era la tiroidea superior. ¿Cuál era la segunda rama? La lingual. ¿Cuál era la tercera rama? La facial. ¿Cuál es la cuarta rama? La faringia ascendente, ¿sí? Que va a ir hacia la faringe. La cuarta rama es la occipital. ¿Dónde está la arteria occipital? A ver si puedo ver. Sí, aquí está la arteria occipital. Miren, esa es la arteria occipital. Y la quinta rama es la auricular posterior, ¿sí? Miren, ¿dónde está? Por ahí debe estar la auricular posterior, ¿ya? Entonces, esas son las ramas de la carótida externa. ¿Y cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? La maxilar interna, que ustedes ya la conocen porque hemos visto cuando veíamos la fosa pterigomaxilar, la maxilar, y la temporal superficial. Miren, la temporal superficial, esta es la temporal superficial, es una poderosa arteria, ¿no? Toda esta es la temporal superficial. Ok, miren, ahí está la temporal superficial. ¿Cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? Entonces, las ramas terminales de la carótida externa son la maxilar y la temporal superficial. Esas son las terminales, no se olviden. No se olviden que la temporal da 14 ramas además, ¿no? Y como ustedes ven, la temporal superficial también va a dar ramas porque se distribuye en la fosa temporal, como ustedes están viendo, la temporal superficial. Esas son las ramas terminales. ¿Ok? Las ramas terminales de la carótida externa son la maxilar y la temporal superficial. ¿Y cuáles son las otras ramas? Como ustedes ven, la tiroidea superior, la lingual, la facial, la faringe ascendente, la occipital, la auricular posterior. ¿Ok? Y ustedes vean la tiroidea superior y vean que la tiroidea superior da ramas intraioideas, laringias, cricotiroideas, esternocleidomastoidea para la glándula tiroidea, en fin, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen en este cuadro las ramas de la carótida externa, las ramas de la carótida externa. No se olviden. Justamente en este punto
en este punto, en el punto de bifurcación, en el punto de bifurcación de la carótida externa, justamente ahí donde les estoy punteando en rojo, tenemos unos centros nerviosos muy importantes, el seno carotidio y el glomus carotidio. El seno carotidio y el glomus carotidio son centros nerviosos importantes que sirven para detectar variaciones en el volumen sanguíneo. ¿Ok? Ya les daba un ejemplo, ¿no? Imagínense que una persona tiene una pérdida de líquidos. ¿Ok? Tiene diarrea, tiene vómitos, se ha deshidratado por fiebre o tiene algún sangrado. Inmediatamente estos corpúsculos nerviosos que están en la bifurcación de la carótida común van a detectar las variaciones del volumen sanguíneo en nuestro organismo. E inmediatamente van a lanzar la alarma a todo el cuerpo para que nuestro organismo reaccione reteniendo líquidos y electrolitos. ¿Ok? Muy importantes son el seno carotidio y el glomus carotidio. Bien, estas son las ramas de la carótida externa. ¿Ok? Ahora bien, yo les decía también que una de las ramas del callado es la arteria subclavia. ¿Sí? Aquí están viendo la subclavia del lado izquierdo. Y en el lado derecho, ustedes saben que el tronco arterial brachiocefálico se divide en carótida común y en subclavia derecha, ¿no? Y ya les he dicho que la subclavia luego se convierte en axilar, luego se convierte en braquial o humeral. O sea, va a ir a irrigar el miembro superior, ¿ya? Entonces, bien, ¿cuáles son las ramas de la arteria subclavia? De esta arteria subclavia que están viendo aquí. Aquí están viendo la arteria subclavia del lado derecho y aquí están viendo la arteria subclavia del lado izquierdo. Miren, este es el tronco arterial brachiocefálico derecho que se divide en carótida común y en subclavia, ¿ok? Derecho. El arco da la carótida común y la subclavia izquierda, del lado izquierdo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuáles son las ramas de la subclavia? En realidad la subclavia tiene tres porciones. Cuando veamos irrigación del miembro superior, vamos a estudiar con más precisión. Pero las ramas de esta, miren, la primera rama ascendente de la subclavia ya la conocen. Es esta, la arteria vertebral, que asciende por todos los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Miren ustedes, ¿sí? Estas dos arterias vertebrales, acuérdense cuando veíamos columna cervical, vértebras cervicales, agujeros transversos que daban paso a la arteria vertebral. Miren ustedes, la arteria vertebral atraviesa el agujero magnum y por dentro del agujero magnum en la porción basilar del occipital se van a unir las dos arterias vertebrales y van a formar la arteria basilar. ¿Ok? La arteria basilar irriga la parte posterior del encéfalo en el organismo, en el cerebro. ¿Ya? Pero las arterias vertebrales son también importantes porque en su trayecto van a dar ramas para la médula espinal. O sea, irrigan la médula espinal también. Estas arterias vertebrales son súper importantes. La primera rama ascendente de la subclavia es la arteria vertebral. La primera rama descendente de la arteria subclavia es la arteria torácica interna o mamaria interna, que desciende por todo el tórax hasta casi el abdomen, por dentro de los cartílagos intercostales. ¿Ok? La mamaria interna o torácica interna. ¿Dónde está pues el cuadrito? Pucha, perdón. Me he olvidado del cuadrito. La primera rama es la torácica interna. ¿Ok? Esa es la primera rama descendente. La primera rama descendente. ¿Y cuál es la primera rama ascendente? La vertebral. Primera rama descendente, la torácica. O mamaria interna también se llama,
o torácica interna, da lo mismo. Y la rama ascendente es la vertebral. Entonces veamos el cuadrito. ¿Dónde está el cuadrito famoso? La primera rama descendente es la torácica interna o mamaria interna. Y esta arteria en su trayecto, porque yo les he dicho que la mamaria interna va a atravesar todo el tórax por detrás de los cartílagos costales. En su trayecto va a dar ramas al mediastino, al timo, pericardio, al pericardio, al diafragma, a ramas mamarias, intercostales, musculofrénicas, epigástricas, en fin, va a dar muchas ramas en su trayecto la mamaria interna. ¿Ok? Lo que me interesa por el momento es que sepan que la primera rama descendente de la subclavia se llama torácica interna o mamaria interna. La primera rama ascendente se llama arteria vertebral. La arteria vertebral da ramas espinales, meningias, miren ustedes, espinales para la médula espinal, meningias, espinales posteriores, anteriores para la médula espinal, cerebelosas para el cerebelo y la arteria basilar. ¿Ok? Una tercera rama es el tronco tirocervical. ¿Dónde está el tronco tirocervical? Ah, sí, aquí está. Este es el tronco tirocervical. Miren, este es el tronco tirocervical. ¿Ok? Ahí está. Y hay otro tronco más, un poquito más allá que se llama el costo cervical. ¿Ok? Tronco tirocervical que da ramas, como ustedes están viendo, tiroidea inferior, transversa del cuello, supraescapular. Y el tronco costo cervical, cervical profunda e intercostal superior. ¿Ok? Entonces, estas arterias son muy importantes en el cuello. Pues, son partes importantes. Yo ayer les decía, no se olviden que en el triángulo carotídeo vamos a encontrar a la arteria carótida común, a la vena yugular y al nervio vago, o sea, el paquete vasculo nervioso del cuello. Y ahí ustedes ven la carótida común. Y ya les he explicado cómo se forma la carótida común. Pero también les estoy diciendo cómo está formada la arteria subclavia y además ustedes tienen acá las ramas de la arteria carótida externa y de la arteria subclavia. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No se han dormido? Doctor, ¿el seno carotidio a veces se encuentra al medio o en la carótida interna? Bueno, mira, no es matemáticas nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Ya les he dicho muchas veces, no es matemáticas, pero generalmente se encuentra en la bifurcación, ahí, en esa bifurcación, ahí en la bifurcación, ¿ok? Pero la importancia de es un cúmulo, escúchenme bien, es un cúmulo de neuronas, de células nerviosas, especializadísimas, que tienen conexión directa con el sistema nervioso, con el cerebro. ¿Ok? Así que ante cualquier variación del volumen sanguíneo, inmediatamente él toca la alarma para que el cerebro haga todo su esfuerzo con el organismo para retener líquidos y electrolitos, ¿no? Vasoconstricción, el riñón deja de trabajar un poco, disminuye su función, en fin. O sea, retiene líquidos y electrolitos. Imagínense que estamos con diarreas, con vómitos, sangrados, cualquier cosa, actúan estos órganos que tenemos y que son muy importantes. ¿Ya? Bueno, en el Prometheus ustedes tienen una síntesis muy bonita de las ramas de la carótida externa y de la subclavia. Ya saben cómo nacen estas arterias. Y acabo de explicarles cuáles son las ramas del cáyamo
del callado de la aorta. ¿No? En realidad, desde la aorta, desde que nace del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Del ventrículo izquierdo. Y ahí ustedes tienen las ramas de la subclavia. Después la subclavia se convierte en axilar y después se convierte en braquial o humeral. Va a ir a irrigar el miembro superior. Bueno. Y las venas, ¿cuáles son las venas en el cuerpo? Más bien diré en esta parte del cuerpo, en la cabeza, en el cuello y miembro superior. Las venas son tres importantes. Una es la vena yugular interna, la más importante. Otra es la yugular anterior y otra es la yugular externa, como ustedes están viendo. Yugular interna es la más importante. Esta yugular interna recibe aferencias de todo el cuerpo. Es decir, quiero que me entiendan una cosa. Cuando les digo irrigación arterial, quiere decir, cuando les digo irrigación arterial, quiere decir que el corazón está bombeando sangre arterial a la cabeza, al cuello y a los miembros superiores, en este caso que estamos viendo. Y cuando digo irrigación arterial, me refiero a qué tipo de sangre está llevando estas arterias. ¿Qué tipo de sangre? Respóndanme. Oxigenada. Correcto. Oxigenado. ¿Sí? Oxigenada. A través de las carótidas externa e interna, sangre oxigenada al último rincón de la cabeza, al último rincón del cuello y a través de la subclavia al último rincón de los miembros superiores. Pero bueno, ahora la sangre tiene que volver, ¿no es cierto? Es decir, dejan el oxígeno en la última célula y ahora esa célula va a devolver el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Dejan el oxígeno y ahora el dióxido de carbono tiene que ser transportado de vuelta. Esa es la circulación venosa, ¿no es cierto? Cuando les hablo de la circulación venosa, quiere decir el retorno venoso, las venas que están transportando CO2 hacia el corazón, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las principales venas en la cabeza y en el cuello? Las principales de la cabeza son la yugular interna, que es la más importante, la yugular anterior y la yugular externa, ¿sí? Les voy a mostrar, miren, aquí están viendo mejor. Esta es la yugular interna, ¿ya? Aquí están viendo la yugular anterior y aquí están viendo la yugular externa, ¿ok? Esta es una vista lateral. Y si les muestro una vista de frente, aquí se las ve mejor todavía. Esta es la vena yugular interna, miren ustedes, la vena yugular anterior, ¿sí? Que está pasando por este triángulo. ¿Cómo se llamaba este triángulo? ¿Quién es el capo que me dice de aquí? ¿Submentoniano? Submentoniano. Muy bien, submentoniano. Miren, la yugular anterior se encuentra en el triángulo submentoniano, baja por el medio del cuello, ¿sí? Y miren ustedes que se va a ir a encontrar con la yugular externa. La yugular interna sigue su propio camino, ¿ya? La yugular interna es la que más aferencias recibe. Imagínense un río grande que recibe varios afluentes, ¿no es cierto? Entonces, la yugular interna es la que más afluentes está recibiendo, ¿ya? Miren ustedes miren cómo termina la yugular anterior y la yugular externa. La yugular anterior se está uniendo con la yugular externa y están normalmente desembocando en la vena subclavia. Normalmente están desembocando en la vena subclavia. La yugular anterior y la yugular externa se están uniendo y desembocando en la subclavia, en la vena subclavia. La vena subclavia y la vena yugular interna se están uniendo, miren ustedes, ¿no? Ahora bien, aquí ustedes pueden ver las afluencias de la vena yugular interna. Bueno, ahora miren ustedes qué es lo que pasa. Miren ustedes qué es lo que pasa.
Resulta que, voy a utilizar este espacio. Resulta que es así. La yugular interna, voy a cambiar de color. Esta es la yugular, imagínense la yugular interna, ¿ok? Y aquí está la subclavia en el lado derecho. ¿Listo? En el lado derecho. Se están uniendo las dos. La yugular anterior está viniendo por la parte anterior, ¿ok? Va a cruzar la yugular interna así. Va a cruzar la yugular externa así. La yugular interna. Y se va a unir con la yugular externa. La yugular externa está más o menos por ahí y desembocando junto con la yugular anterior. Yugular anterior y yugular externa desembocan en la vena subclavia. La yugular interna se ha unido con la subclavia, ¿ya? Y van a dar esta vena que se llama brachiocefálica derecha. En el otro lado, miren ustedes, ese es en el lado derecho. En el otro lado, esta es la vena yugular interna del lado izquierdo, ¿ok? Que se está uniendo con la vena subclavia del lado izquierdo. Ahí están las dos juntas, se están uniendo. ¿Listo? Y aquí está también la vena yugular anterior, que está cruzando a la vena yugular interna y se está uniendo con la yugular externa para desembocar en la vena subclavia. ¿Ok? Listo, ahí está. Las dos, la vena yugular interna con la vena subclavia están formando la vena brachiocefálica. Este es del lado izquierdo y este es del lado derecho. ¿Ya? Vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica del lado derecho, esta de aquí, y vena brachiocefálica del lado izquierdo. Estas venas brachiocefálicas se están uniendo y están dando una gran vena, esta que acabo de dibujar. ¿Cómo se llama la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia? ¿Qué les dije que se llama esta? ¿Qué les dije que se llama esta? Brachiocefálica. Brachiocefálica, muy bien. Vena brachiocefálica. Derecha, vena brachiocefálica izquierda. Las dos venas brachiocefálicas se están uniendo y están dando esta gran vena, la vena cava superior. Esta gran vena se llama la vena cava superior. ¿Dónde desemboca la vena cava superior? ¿Quién es el capo o la capa que me dice? ¿Dónde desemboca en el corazón? En la aurícula izquierda del corazón. No, desemboca en el atrio derecho. Desemboca en el atrio derecho, en la aurícula derecha. ¿Ok? En la aurícula derecha desemboca la vena cava superior y la vena cava inferior. No se olvide. ¿Ok? En el atrio derecho, en la aurícula derecha, desembocan la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, ustedes están viendo en la figura, cuál es la irrigación venosa de la cabeza, del cuello y del miembro superior, ¿ok? Y están viendo cómo se forma la vena cava superior. Miren, aquí están viendo la yugular interna. Ahí están viendo la subclavia, este es en el lado izquierdo, y ahí están viendo la vena brachiocefálica izquierda. ¿Ok? Entonces, el retorno venoso de la cabeza, del cuello y del miembro superior se produce a través de estas venas. En la cabeza y en el cuello hay tres venas importantes. La yugular interna, la yugular anterior y la yugular externa. ¿Ok? Pero de estas la más importante es la yugular interna. No se olviden que la yugular interna, junto con la carótida común y el nervio vago, forman el paquete vasculo nervioso del cuello. El paquete vasculo nervioso del cuello, que se encuentra en el triángulo carotídeo. Acuérdense del triángulo carotídeo.
O sea, cuidado que les pregunten quiénes se encuentran en el triángulo carotídeo, el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Y cuál es el paquete vasculonervioso del cuello? La carótida común, la yugular interna, que son dos gorditas y que están bailando en el gran poder, y al medio un flaquito que es el nervio vago, ¿ok? Que lo están apretujando las dos gordas, ¿ok? Entonces, estas son la irrigación de las venas en esta parte del organismo. ¿Ok? Muy bien. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Y bueno, ¿y cómo son los linfáticos? ¿Cómo son los linfáticos? En el cuello hay ganglios linfáticos superficiales y hay ganglios linfáticos profundos. ¿Se acuerdan lo que les dije de los ganglios linfáticos? ¿No? Les he dicho varias veces y les vengo repitiendo. Los ganglios linfáticos forman parte de la circulación linfática. ¿Sí? La circulación linfática está compuesta por vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Miren, aquí les voy a mostrar la circulación linfática en el cuerpo. Está compuesta por vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Así como hay arterias y venas desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, de la misma manera hay un tercer sistema de vasos que se llaman los vasos linfáticos, ¿ok? Y vasos linfáticos hay en todo el organismo. Pero los vasos linfáticos además tienen un segundo elemento, que son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, ¿ok? Ahora bien, quiero decirles algo. ¿Qué circula? ¿Qué transporta el vaso linfático? ¿Qué transporta el vaso linfático? El vaso linfático, los vasos linfáticos transportan linfa. ¿Y qué es la linfa? La linfa es un filtrado del plasma. La linfa es un filtrado del plasma. ¿Qué contiene y qué es el plasma? El plasma es la parte líquida de la sangre. Ustedes saben que la sangre tiene dos partes, ¿no es cierto? La parte líquida y la parte sólida. La parte líquida de la sangre se llama plasma sanguíneo. Y la parte sólida, ya saben, está compuesta por glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. La parte líquida se llama plasma. Entonces, ¿qué es la circulación linfática? Va a contener el líquido linfático, que es un filtrado del plasma, pero que se caracteriza por circular en su interior moléculas de peso molecular grande, un peso molecular mayor a 200,000 unidades internacionales. O sea, son moléculas gordas, ¿ok? Moléculas bien gorditas, que no pueden ser transportadas por las venas. Entonces, la naturaleza, Dios, con buen criterio, han dicho miércoles, ¿cómo hago para transportar estas moléculas tan grandes y tan gordas? Ya, voy a fabricar un tercer sistema, que se llama el sistema linfático. Y el sistema linfático transporta pues la linfa, ¿ya? Y la linfa es un filtrado del plasma sanguíneo que contiene moléculas grandes, moléculas gordas, con un peso molecular mayor a 200,000 unidades internacionales. Esos son los vasos linfáticos. Y los ganglios linfáticos, porque los vasos linfáticos están acompañados de ganglios linfáticos. Y miren ustedes, ahí hay ganglios linfáticos en todo lado. ¿Y qué son los ganglios linfáticos? Los ganglios linfáticos son pequeños órganos donde maduran formas jovencitas de glóbulos blancos cuando hay una infección cercana. ¿Ok? Formas jóvenes de glóbulos blancos. Como cuando ustedes los changos van al cuartel, ¿no es cierto? A la edad que ustedes tienen, antecitos de que entren a la universidad,
Algunos de ustedes han entrado al cuartel, han ido al servicio militar, han ido al cuartel, en fin, y ahí les han enseñado alguna táctica de guerra, manejar algún armamento, etcétera, ¿no es así? De la misma manera, en los ganglios linfáticos, las formas jovencitas de glóbulos blancos van a aprender, van a tener entrenamiento militar. ¿Ok? Si hay una infección cercana, inmediatamente los ganglios linfáticos van a aumentar de tamaño. El ganglio linfático, normalmente, chicos, es del tamaño de un grano de arroz. De un grano de arroz. O sea, no se lo palpa. Pero cuando se inflama el ganglio linfático, aumenta al tamaño de un poroto, de un garbanzo, y sí se lo palpa. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien viene a mi consulta y me dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo una infección, un dolor en la garganta, no puedo tragar saliva y he tenido fiebre anoche y estoy con la garganta muy inflamada. Yo lo primero que hago es tocarle los ganglios linfáticos. Si estos ganglios linfáticos están aumentados de tamaño, quiere decir que hay una infección ahí adentro. Si alguien me dice, doctor, tengo un problema en el oído, me duele el oído y además me está saliendo pus por el oído, toco los ganglios linfáticos. Y estos ganglios linfáticos, si están aumentados de tamaño, son señal de que hay una infección cercana. ¿Ok? Los ganglios linfáticos son un signo de alarma porque cuando se inflaman quiere decir que hay una infección. Imagínense que un varón o una mujer tiene una infección genital, ¿ok? Una infección, cualquier infección genital de transmisión sexual. Viene una señora y dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy secretando por mi vagina un líquido. Qué chusma, ¿no? Qué chusma. Lo odio. Bueno, imagínense que alguien venga y me dice, doctor, estoy secretando por mi vagina una secreción purulenta, fétida, en fin. Lo primero que hago es tocar ganglios alrededor. ¿Ok? En el cuello hay ganglios superficiales y profundos. Como ustedes pueden ver, hay ganglios superficiales y profundos. ¿Ok? Los ganglios superficiales son ganglios mastoideos, son ganglios parotidios, son ganglios auriculares, infraauriculares, son ganglios de la cadena yugular superficiales, etcétera. ¿Ok? Todos estos, hay ganglios submentonianos, submaxilares, etcétera. Todos estos son superficiales. ¿Ok? Miren, hay preauriculares, infraauriculares, retroauriculares, mastoideos, de ganglios superficiales de la cadena yugular, ganglios submandibulares, ganglios que están sublinguales, etc. Hay ganglios superficiales en la mayor parte del cuello. ¿Ok? ¿Alguien quería preguntarme algo? Doctor, una pregunta. Si los ganglios linfáticos que están cerca de la glándula parótida se inflaman, ¿eso quiere decir que también la glándula se inflama? No, 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 no. No, solamente los ganglios van a, si hay una otitis, si hay una faringoamigdalitis, etcétera, significa que esos ganglios se están inflamando porque ahí están capacitando a glóbulos blancos jovencitos que se están preparando para ir a combatir a una bacteria, generalmente a un virus, ¿entiendes? Pero no quiere decir que ahí también la parótida se está inflamando. No, simplemente son cuarteles generales donde están preparando a jovencitos para ir a la guerra. Pero no quiere decir que en el mismo cuartel hay una guerra, hay una sublevación, algo, no, sino que en algún lugar cercano hay una inflamación. ¿Ok? Gracias, doctor. Bueno, entonces en el cuello hay ganglios superficiales, como ustedes están viendo, ¿ya? Pero también hay ganglios profundos.
Y los ganglios profundos del cuello se clasifican en 6 grupos, como ustedes están viendo en esta figura. Ganglios linfáticos profundos del cuello. El primer grupo son los ganglios linfáticos submentonianos y submandibulares. El segundo, tercero y cuarto grupo son ganglios que siguen la cadena de la yugular interna, superiores, medios e inferiores. ¿Ok? Estos ganglios siguen la cadena de la vena yugular interna, están a lo largo de la yugular interna y se llaman ganglios de la cadena yugular interna. ¿Ya? El quinto grupo se llama ganglios del triángulo cervical posterior y el sexto grupo se llama ganglios del triángulo cervical anterior o cervicales anteriores. ¿Ok? Pero además de ser cuarteles generales donde se van a preparar las formas jovencitas de soldados, de glóbulos blancos, además de transportar linfa, que es un filtrado del plasma que contiene moléculas grandes, el sistema linfático tiene una función desgraciada, que es la de transportar células cancerosas. ¿Ok? Los cánceres se diseminan a través del sistema linfático. Lamentablemente. O sea, si alguien tiene un cáncer de la mama, por ejemplo, y se va a metastizar este cáncer de mama, esa metástasis va a suceder a través del sistema linfático. Las células cancerosas se diseminan a otros órganos a través del sistema linfático. Esa es otra función que tiene el sistema linfático y, como les digo, una función pues un tanto desgraciada, ¿no? Porque imagínense que alguien tenga un cáncer localizado en algún órgano, pero este cáncer se puede diseminar a otros órganos a través de este sistema linfático. Bueno. Doctor, y una consulta que he tenido siempre. Cuando uno vence el cáncer, hay personas a las que nuevamente les da y con más fuerza. ¿A qué se debe eso? Ya. No que la quimioterapia los había eliminado todas las células cancerígenas. A ver, te voy a decir, imagínate que una señora tenga un cáncer de mama, ¿ok? Sí. Imagínate que una mujer tenga un cáncer de mama. El cáncer de mama es el segundo cáncer de la mujer. El cirujano oncólogo decide hacerle una mastectomía radical, es decir, le va a sacar toda la mama. Pero además de sacarle la mama, tiene que sacarle todos los ganglios que están cerca de la mama, ganglios axilares y ganglios mediastinales, ¿ok? Y aproximadamente creo que son 35 grupos ganglionares que hay entre la axila y el mediastino. Si por alguna razón el oncólogo no llega, no ve y no logra sacar todos los grupos ganglionares, pues es posible que si algún ganglio queda ahí cerca y contiene células cancerosas, ese cáncer siga diseminándose, ¿no? O sea, es una de las enfermedades que hasta hoy no se ha curado en su totalidad. Hay algunos cánceres que se están curando. Los cánceres de la sangre, por ejemplo, se están curando. Las leucemias se están curando ahora. Nadie muere ya por leucemias, ya tienen curas. Pero hay otros cánceres malditos que matan a la gente, ¿no? El cáncer de cérvix uterino es el primer cáncer que mata a la mujer. Millones de mujeres mueren al día por cáncer de cérvix uterino. El cáncer de la mama es el segundo cáncer que mata a la mujer. Millones de mujeres mueren al día por cáncer de mama. El cáncer de próstata es uno de los cánceres que mata al hombre. Millones de hombres mueren al día por cáncer de próstata. Entonces hay cánceres que son muy agresivos y se diseminan y son más agresivos que otros, ¿no? Hay algunos que no, que pueden detenerse, que pueden curarse, en fin, pero hay algunos que son muy agresivos y pues se diseminan y pues no tienen buen resultado, ¿ok? Ok. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta?
Ok, muchachos, nos vemos mañana. Un gusto verlos. Que tengan buen día. Hasta luego.